Mm, Listo, listo, Judita. perfecto. Muchas gracias por aceptar ayudarnos aquí. No, muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidos todos a la sexta emisión de los conversatorios de estudios clásicos, titulada la emisión de este año, La mujer y los cuidados entre sometimiento y sustento. Tengo el gusto muy grande de presentar a la profesora María Cecilia Colombani, quien es doctora en filosofía por la Universidad de Morón, profesora titular regular de problemas filosóficos y de antropología filosófica en la Universidad de Morón, exdirectora de la carrera de filosofía en ese mismo lugar, profesora titular de Filosofía Antigua y Problemas Especiales de Filosofía Antigua en la Universidad Nacional de Mar de Plata, profesora asociada de Griego I y Griego II, investigadora principal por la Universidad de Morón, codirectora del proyecto de investigación titulado Mundo Antiguo y Cultura Histórica, Formas de Dominación, Dependencia y Resistencia de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de Mar de la Plata. Es autora de varios trabajos, entre ellos Hesíodo, una introducción crítica del 2005, Homero, una introducción crítica del mismo año, Foucault y lo político, 2009, Hesíodo, discurso y linaje, una aproximación arqueológica, editado en 2016. Es autora de capítulos en obras colectivas y de artículos en revistas nacionales e internacionales de especialidad, profesora invitada anualmente al programa de posgraduación en Historia Comparada, profesora invitada en la Universidad de Río de Janeiro en calidad de conferencista o profesora de cursos de posgraduación, invitada anual del Centro de Estudios Clásicos de la Facultad de Letras en la Universidad de Coimbra, Portugal, de la Universidad de Porto, Universidad de Aveiro y de la Universidad de Lisboa en Portugal. Profesora invitada también de la Universidad de Perugia en Italia y es investigadora del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. Y el día de hoy nos dictará el trabajo titulado Genofonte y la mujer como problema, educación, género y política, un abordaje antropológico. Es un gusto tenerla aquí, doctora Colombani, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mis amigas, a quienes he conocido en Salta y les agradezco enormemente esta invitación. Estoy muy, muy lejos y muy, muy feliz. Arranco entonces con el deseo de que funcione. Agrego solamente a la presentación de Judita, que agradezco mucho, un subtítulo: Domar un caballo, educar una esposa. El propósito del presente trabajo consiste en pensar la dimensión retórica del discurso de Jenofonte como marca subjetivante. Se trata de pensar la importancia de su pensamiento en la producción de subjetividad, en este caso, en la consolidación de un modelo femenino donde el topos discursivo parece ser una bisagra nodular en la ficción, en la construcción de subjetividad. El proyecto impacta sobre el análisis de la educación de la esposa y de ciertos materiales discursivos en su económico, facilitadores de la gesta pedagógica, a fin de detectar el discurso ¿no? en la utopía de construcción, fijación y transformación de las identidades femeninas. Se trata de visibilizar los elementos que constituyen la humanidad. El mismo no se puede entender
por fuera de las relaciones que lo hacen posible. Relaciones históricas tensionadas, siempre en perspectiva. El proyecto consiste, asimismo, en pensar las relaciones entre educación y política a partir de la tarea pedagógica de una esposa Melissa Abeja, conveniente para un varón político encargado de las cuestiones de la polis como escenario de acción. Pensado desde una dimensión arqueológica en términos de Michel Foucault, se trata de reflexionar sobre la conducta del marido en relación a la tarea disciplinar de educar a una mujer como garante de la consolidación y engrandecimiento del oikos del hogar. Nos referimos a una propuesta arqueológica, ya que el tópico registra algún antecedente que podemos ubicar en Hesíodo como un primer pliegue, como un primer zócalo, ya que para pensar la importancia del tópico debemos tener en cuenta que toda esposa constituye la descendencia del funesto genos de las mujeres que Pandora iniciara. Cuestión de kairos, de oportunidad y de conveniencia, el matrimonio se yergue como un enclave sobre el cual se fija una mirada, una atención, al tiempo que representa un problema, un obstáculo, por su complejidad. Educar una buena esposa es un deber del marido y se inscribe en una dimensión económica en tanto administración del hogar. Este primer enclave asocia naturalmente a la mujer con el oikos. Si su educación es uno de los pilares de la administración prudente de la casa, el destino de fijación, secuestro de la mujer a ese espacio político de transformación de las identidades queda sellado complementariamente. Utilizo el término secuestro en la línea de Michel Foucault de espacializar, territorializar. Organizar y administrar la casa constituye un espacio de saber. No se trata meramente de un principio voluntarista que retóricamente proponga tal administración, sino que supone una organización vertical que obedece a un principio de conocimiento racional que por ende necesariamente debe estar en manos del varón, ya que se halla mejor dotado para la gestión. Se trata exactamente de una gestión racional y prudente que ubica al varón en un espacio privilegiado de poder y de acción. Acción tendiente a formar subjetivamente una compañera, una sinergos, exactamente una colaboradora, alguien que labore a la par.
A su vez, el proyecto consiste en relevar la dimensión funcional de la esposa, atendiendo al conjunto de tareas que el marido dispone para ella, teniendo en cuenta las características femeninas a partir de su condición naturalizada. Proponemos pensar la problemática desde una dimensión antropológica inscrita en el dispositivo matrimonial en el marco de la constitución de un cierto modelo femenino, un primer esbozo de subjetividad delineado a partir del proyecto político de ficcionar ciertos individuos. Un mínimo atajo para pensar la consideración de la mujer en Hesíodo como primer pliegue de una construcción identitaria. La mujer es un gaster, un vientre devorador, y Pandora ha un linaje que mueve desde su precariedad ontológica las bases mismas de todo orden. Pandora aparece en el imaginario del relato como un otro. El otro es siempre una amenaza y en ciernes, y ese doble movimiento de extirparlo y objetivarlo, de silenciarlo y visibilizarlo, obedece al pathos, al sentimiento que produce temor, peligro, amenaza. Es este enclave lo que ratificará la posición del marido como educador y generará un triple rédito en términos Foucaultianos a partir de esta su tarea didáctica. Un rédito epistemológico, un rédito económico y un rédito político. Foucault, la verdad y las formas jurídicas. Si pensamos en el rédito epistemológico, debemos comprender el conocimiento que se obtiene a partir de la tarea pedagógica de formar un cierto tipo de sujeto sometido a una gesta disciplinaria. El marido conoce a su esposa y por eso encuentra las herramientas educativas para hacer de ella la mejor esposa. Aquel que mejor conoce a los sujetos sobre los que recae una determinada empresa subjetivante, mejores resultados obtiene. Sea una mujer, un estudiante, un obrero. No hay orden ni disciplina sin conocimiento. El rédito económico, el segundo, consiste en el plus que se obtiene a partir de la tarea formativa. Este trabajo desplegará precisamente cómo la formación de la esposa acarrea un rédito económico en la medida en que la esposa se convierte en una buena administradora de aquello que produce el marido. En tal sentido, la mujer se convierte en un engranaje clave de la prosperidad de Loicos, que es el fin último de la empresa económica.
alejada de aquella mujer hesiódica que, pegada a la mesa, tal como la describe Hesíodo, insaciable e incapaz de acompañar al marido, a quien consume como una antorcha, la mujer abeja, Melisa, es capaz de conservar y aún acrecentar la fortuna del marido con su acción modelada bajo el amparo de la tecnología política. El rédito político, el tercer rédito, estriba en el orden de las relaciones de poder que se juegan a la luz de ciertas empresas subjetivantes. Si bien la mujer ocupa un rol privilegiado en el marco general de las relaciones domésticas, sabemos perfectamente que el varón ha representado el principio de inteligibilidad y racionalidad por el cual el oikos marcha como marcha. No debemos confundir roles. Si Jenofonte otorga a la mujer un lugar preponderante, lo hace en relación al aprendizaje de una ecuación económica que ha diagramado el verdadero artífice de la legalidad y la racionalidad de oikos. El matrimonio constituye una experiencia y tomamos el término nuevamente en sentido Foucaultiano, tal como lo comenta el concepto de experiencia en la historia de la sexualidad. Una experiencia articula tres campos: un dominio de saber, un dominio de poder y un campo de subjetividad. Si lo pensamos desde la dinámica matrimonial, se produce en efecto un plexo de saberes que tienen que ver con las particularidades de la institución matrimonial, un cuerpo de poderes que regula la práctica, con reglas específicas de convivencia y roles asignados a cada uno de los miembros de la pareja de estricta observancia y finalmente un cierto modelo de subjetividad que se construye a partir de la pertenencia a dicha experiencia matrimonial. Esto es un modelo esposo y un modelo esposa como resultantes de una cierta institución subjetiva. A la luz de este marco teórico, nos proponemos analizar algunos pasajes de la económica a fin de ver cómo juegan los distintos tópicos presentados. Entonces, punto 2, domar un caballo, educar una esposa. Cito, Económico 7.4. ¿La educaste tú personalmente hasta que llegó a ser como es debido? ¿O cuando la recibiste de su padre y de su madre, ya sabía administrar lo que le incumbe? Fin de la cita. Luego de la conversación en torno a las ventajas de la correcta administración de la casa, Sócrates
y Quito dialogan sobre la cadena de responsabilidades en la formación de los elementos que resultan útiles a la hacienda, a su mantenimiento y engrandecimiento. En ese contexto, resulta significativa la comparación entre cómo domar un potro y cómo educar a una mujer. El isomorfismo en la práctica resulta por demás llamativo y pone un pie en pie de semejanza una práctica, domar a un caballo, y otra, domar mujer. Cito, pero en mi opinión hay ciertas edades, tanto en los caballos como en los hombres, en las que están inmediatamente disponibles mostrar que unos maridos tratan a sus mujeres de modo que las tienen como colaboradoras para acrecentar la hacienda, mientras que otros las tratan como más se perjudican. Fin de cita, Económico 3.10. Como podemos ver, el tema de la edad ocupa un lugar preponderante a partir de la consideración de la maleabilidad femenina para la tarea de formación y la perspectiva del progreso que tanto la edad como contexto donde el progreso se materializa en el mejor rendimiento, ya sea de un caballo, ya de una mujer. El segundo elemento que aparece es el rol del marido. Entendemos, en primer lugar, que el imaginario social percibe una función doméstica del varón que radica en un cierto magisterio masculino. Es el esposo quien debe formar a su esposa en el marco de una función social que retorna políticamente, ya que a mayor rendimiento femenino en las tareas domésticas, mayor libertad masculina para los asuntos de la polis. Es este precisamente el asombro de Sócrates cuando interroga a Iscómaco sobre sus posibilidades de ocuparse del asunto político con absoluta libertad. La clave de tal independencia de Escómaco, un calos cagatos, radica en no verse sometido a los asuntos domésticos que perfectamente pueden quedar en manos de la esposa si ésta ha sido convenientemente instruida. Se trata entonces de una función social de alto impacto, capaces de sacar de sus esposas el máximo rendimiento a partir de la excelencia en la gesta pedagógica, y otros que no lo logran exactamente en la misma línea del buen jinete que sabe con su trato domar el potro para que éste resulte útil. Cito Económico 3.11.
Si el rebaño está en malas condiciones, replicó Sócrates, por lo general echamos la culpa al pastor. Y si el caballo se desmanda, en general culpamos al jinete. En cuanto a la mujer, si instruida por el marido en el bien se porta mal, tal vez en justicia tendría ella la culpa. Pero si el marido se vale de ella a pesar de su ignorancia, sin haberla educado en el camino del bien, ¿no será él el que cargue con razón con las culpas? Fin de cita. Es Sócrates el que habla. Cuando se trata de analizar la responsabilidad del mano de las culpas están repartidas y siempre es el varón el referente obligado de la función social. Si cumple bien su función y la mujer no lo obedece, cuando responsabilidad recae sobre esa discípula que no ha sabido y no ha sido lo suficientemente receptiva a las enseñanzas. Pero si el marido no ha sido capaz de moldear esa ignorancia natural que la mujer trae naturalmente, entonces la culpa es del mal jinete. Es impactante la idea de la ignorancia para pensar el modo en que la mujer es recibida en la casa de su esposo. De todos modos, la disimetría estatutaria se deja ver en distintos momentos de la obra. Basta pensar en la referencia a la docilidad de la cita próxima para comprender la tarea pedagógica como un dispositivo de docilización. Cito: pues bien, Sócrates, cuando ya se había familiarizado conmigo y estaba lo bastante dócil como para mantener una conversación, le hice las siguientes preguntas. Fin de cita, Económico 7:10. El que habla fue Iscómaco. Recordemos que la recepción de la esposa a muy corta edad supone la presencia de alguien con escasas posibilidades de conversar. Es más, la educación recibida en la casa paterna se había cuidado bien de que no viera ni preguntara nada. De allí que esa posibilidad de tener un interlocutor supone por parte del marido un largo trabajo de disciplinarización y enseñanza. No obstante, el fondo de la discreción opera vigorosamente y cierta percepción de una identidad degradada en relación a las excelsas habilidades del marido se deja ver en el siguiente párrafo. Cito: ¿y en qué podría ayudarte? ¿Qué capacidad tengo yo? Pregunta la esposa. Porque todo depende de ti. Mi obligación, me dijo mi madre, que era la de ser discreta.
Fin de la cita Económico 714. Evidentemente, la autopercepción es muy pobre y exige la palabra del marido, el logos de un maestro, para corroborar alguna habilidad posible. El marido no solo se convierte en un maestro eficaz, sino también en el artífice de la propia autopercepción. Último punto, la dimensión funcional de la mujer. El primer aspecto radica en administrar lo que el varón produce. Cito: yo creo que si la mujer es buena colaboradora en la hacienda, contribuye tanto como el marido a la prosperidad. Él entra en general a la casa gracias al trabajo del hombre, pero se gasta la mayoría de las veces mediante la administración de la mujer. Si esta administración es buena, la hacienda aumenta. Si es mala, la hacienda se arruina. Fin de cita Económico 3.15. La cita alude a la división natural de lo que implica la gestión del hogar. El hombre produce y la mujer, correctamente instruida, administra. He aquí, pues, la más compleja, pero también la más general de las tareas. La cita evidencia la representación social que encontramos en Hesíodo. Vuelvo nuevamente a la intertextualidad. El hombre trabaja y la mujer gasta, en Hesíodo, lo producido por el varón. Por eso lo consume como una antorcha y desabastece su granero. Retorna pues la sospecha del daño que puede producir la mujer en materia económica si no es adecuadamente instruida en el arte de la gestión del hogar. Es por ello que, cito, es propio de personas viciosas, tanto del hombre como de la mujer, actuar de manera que el patrimonio esté en las mejores condiciones posibles y se acreciente también lo más posible por medios honestos y legítimos. Fin de cita Económico 7.15. Queda claro que la administración del hogar no solo roza una dimensión pedagógica, sino también una perspectiva moral, ya que solo es posible discriminar las tareas a partir de la prudencia que caracteriza a las personas juiciosas. El patrimonio es fácil de engrandecer, pero es necesario revisar los medios a partir de los cuales esa acumulación de riqueza se produce. Cito, pero a su vez es preciso, una vez que todo ello se almacena bajo techado, que alguien lo conserve y trabaje en las tareas que necesitan estar a cubierto. De hecho, necesita también la crianza de los niños recién nacidos y también lo necesita la molienda del grano para fabricar el pan, lo mismo que la confección de vestidos de lana.
Fin de cita, Económico 7:21. La cita es un verdadero catecismo de las tareas asignadas a la buena esposa. La primera tarea surge de una necesidad masculina que tiene que ver con la protección de aquella tarea viril que supone el trabajo extramuros, al aire libre, en la plena circulación del campo. Lo producido debe ser conservado bajo techo y esto territorializa a la mujer a un espacio interior, celular, doméstico. El espacio es siempre una bisagra política, subjetivante y disciplinaria. Cada tarea requiere un espacio y se adjudica un espacio para cada tarea. Esto garantiza no solo la conservación de aquello producido, sino la propia continuidad del flujo económico. De lo contrario, sería antieconómico. Luego de esta primera tarea abrochada a una necesidad masculina, conservar lo producido, se perfilan tareas de marcado sexo que vuelven a enfatizar el valor del espacio interior. La crianza de los hijos recién nacidos ancla a la mujer al escenario de la maternidad. Ya las mujeres descendientes del Genos de Pandora representaron ese útero útil para la reproducción y la población de la aldea. No solo ha sido el vientre que fecundado ha traído los hijos al mundo, sino que su tarea es, una vez más, conservarlos bajo la imagen de la crianza doméstica. La mujer parece obedecer a las reglas del oikos y un oikos ajustado es funcional a la totalidad del tejido social. No hay distancia entre la normatividad del hogar y la regulación de lo sociocósmico. Es necesario encauzar a la mujer para que quede integrada en el marco de lo regulado por el nomos, por la regla. El modo de encauzar a la mujer es territorializarla en el espacio político del oikos como geografía de fijación. La mujer debe ser espacializada en el ámbito regulado del oikos para subvertir sus marcas amenazantes y peligrosas, entre ellas el improductivo cotilleo, el chusmear. A partir de la dimensión que el nomos despliega como eje regulativo y normativo, es interesante acompañar el desplazamiento de la mujer desde una primera inscripción negativa y amenazante por su intrínseca peligrosidad, tal como hemos visto en Hesíodo, hacia una construcción identitaria de registro positivo inscrita en la representación arcaica de la buena esposa moldeada para construir
unoicos a través de una cartografía disciplinaria de impronta masculina. Apenas un párrafo de conclusiones. El proyecto de la presente comunicación consistió en efectuar una lectura político-antropológica de la obra o de ciertos fragmentos de la obra de Jenofonte desde una perspectiva de género. Nos propusimos, en primer lugar, analizar el escenario de los juegos de poder que se dan a partir de ciertas construcciones históricas, naturalizadas por los dispositivos políticos. La noción que quisimos matizar es el ideal de mujer y su par complementario, el ideal del varón prudente. Ideales que retornan, a su vez, en el modelo de la buena esposa y del marido transido por la sofrosine, la prudencia, ejes de la obra de Jenofonte. Ideal de mujer. Y entonces querría recordar a Nietzsche en la genealogía de la moral. Y entonces pensar cuánto dolor y cuánta sangre hay por detrás de toda construcción ahistórica del ideal. En ese sentido, el texto resultó paradojal en más de una oportunidad y es a ese juego de tensiones en el ejercicio del poder al que quisimos referirnos. En un punto, el propio texto alude a la igualdad al interior de la pareja conyugal, pero, y este pero es fundamental para entender el dispositivo pedagógico, pero ese estado ideal se da luego de un inicio relacional de marcado registro disimétrico que territorializa al marido en un topos singular, el del saber y el del poder, y a la mujer en otro, el de la ignorancia y el de las escasas habilidades, de marcado estatuto disimétrico que marca, a nuestro criterio, una matriz histórica en las relaciones de género, al tiempo que visibiliza particulares modos de subjetivación en el marco de la filosofía clásica. Muchísimas gracias y espero que haya salido todo de corrido. Muchísimas gracias, estimada doctora Colombani, por habernos mostrado este abordaje, ¿no? Que seguramente ha dejado en muchos de nosotros preguntas e inquietudes respecto de esta idea de una igualdad, pues que es una ficción, una construcción también, ¿no? Yo creo que parte de esta dinámica es justamente el diálogo y la conversación que se pueda generar entre quienes hemos tenido el gusto de escuchar sus palabras y la posibilidad de que retroalimente algunas de nuestras inquietudes. En particular a mí, luego cedo evidentemente la palabra, lo que Judita, sí, Judita, tengo miedo que en cualquier momento se pueda cortar. Entonces, quiero en este momento
antes de todas las preguntas que quieran, dar mi mail para todos. Muy bien. Cecilia Colombani 5 arroba gmail.com. Por supuesto que no lo sé escribir en el chat, por eso lo digo. No se preocupe, ahorita lo Te escucho. escribimos. Sí, muchísimas gracias, Evelia. Buenísimo. La pregunta sería, o bueno, el comentario tal vez, respecto a esto que comentaba de la autopercepción y del hecho de que la autopercepción es tan débil que la mujer necesita al hombre para darse cuenta de lo que es o de lo que falta, ¿no? Entonces, pues no, tal vez no es que la relación sea pues evidentemente no igual, sino que pues me pregunto si hay una relación en el momento en que pues a la mujer incluso le faltan palabras, ¿no? Para poder dar, digamos, realidad a lo que es, ¿no? Bien, me parece interesante, muy interesante lo que decís, concuerdo y lo voy a incorporar porque en realidad para que haya relación, tienes toda la razón en que debe haber un logos compartido. La relación se va construyendo siempre de la mano del marido, que Ujú, es que el que propone los atajos y el modelo de construcción de la relación, pero me parece muy oportuno lo que decís. Se relacionan dos con posibilidad de interlocución. Y en ese primer momento, el propio Iscómaco le responde a Sócrates que apenas si sabía tejer la lana cuando la recibió. Y en otro punto le dice siempre Iscómaco a Sócrates, porque Sócrates está muy asombrado de la posibilidad de ejercicio político que tiene Iscómaco, que no se va de la casa, si le dice que la recibió de la casa paterna, bien educada, como moralmente ujú. educada, pero que en esa casa paterna se habían cuidado de que no viera y no preguntara. Por lo tanto, esta cuestión del logos que estás trayendo es mental para poder dar la inexistencia o la muy peculiar, habría que redefinir el concepto de relación. Muy interesante. Gracias, Judita. A usted muchas gracias y cedo la palabra a Silvia Aquino, que tiene la mano levantada. Adelante, profesora. Muchas gracias. Agradezco mucho que me hayan permitido entrar a la conversación, porque no sabía cómo entrar ni cómo pedirlo, pero de verdad gracias a ustedes, jóvenes. Eh, es muy interesante, efectivamente, este texto de Genofonte. Eh, Solo que a mí no me gusta Genofonte, nunca lo he querido fundamentalmente. Entonces, esta postura dentro del matrimonio, que está sobre todo en el fondo el asunto económico, no me parece que es tan, digamos, que no existe solamente dentro del ámbito de Atenas, ¿no? Es decir, porque en el siglo IV encontramos una postura
digamos, pues distinta, no solamente en torno al famoso texto de Demóstenes cuando decía cuáles son los tres tipos de mujeres que tiene el hombre, ¿no? Una es la esposa, que es la que va a tener los hijos, la otra es la que le va a dar, la que le va a ayudar a arreglar toda su ropa, sus cosas, todo lo que necesita, y la otra que le va a dar placer, ¿no? Es decir, hay una visión de la mujer desde una perspectiva completamente distinta allí, en Demóstenes. Y luego, al mismo tiempo, en la comedia, que parece que tiene muchísimo que ver con la situación política y social del momento, existe otro tipo de mujeres. Mujeres, por ejemplo, jóvenes que se rebelan ante los mandatos del padre, en algunos fragmentos que tenemos, y por el otro lado, el otro tipo de mujer que decía Demóstenes, es decir, una parte la concubina y por el otro lado la hetera. Es decir, el que Jenofonte centre todo dentro del matrimonio ideal, diríamos, específico, pues uno vería que es una tendencia muy personal, digamos, de este grupo de Sócrates, del grupo de Sócrates, que conciben así a la mujer. ¿Tú piensas eh, que sí, que efectivamente había diferentes visiones acerca de la Sí, mujer en ese momento? sí, sí, absolutamente. Gracias por la intención. Claro que sí. Mi proyecto no es exactamente económico, pensar relaciones económicas, es pensar relaciones de poder y acudo a la arqueología inspirada en la arqueología de Michel Foucault para descender por cierta espesura de discursos y de saberes donde aparecen esos distintos modelos de mujer de los que vos perfectamente hablás, con distintos sesgos interpretativos. Mi descenso arqueológico comienza en Hesíodo porque me dedico a Hesíodo y allí aparece otro modelo, no exactamente económico como este que aparece en Jenofonte. Ahí hay una cuestión interesante en la consideración de lo femenino que tiene que ver fundamentalmente con la seducción femenina, con la irresistibilidad femenina, por la improductividad femenina y también aparecen distintos modelos de consumación matrimonial en Hesíodo, porque hay matrimonios desastrosos, pero hay cierta reivindicación de la mujer que puede de algún modo superar la precariedad de lo que fuera el genos, el linaje de mujeres nacidas de Pandora. Ahí hay otra perspectiva antropológica. Lo que traes de Demóstenes es magnífico. Foucault, en la historia de la sexualidad, dialoga con Jenofonte en un apartado de la historia de la sexualidad que llama precisamente económica. Y ahí
cambia el eje de consideración de lo femenino, no es económico al modo de genofonteo, sino que está vinculado a las relaciones de poder que se juegan en el marco de la sexualidad. Entonces, hay una esposa legítima y hay mujeres que dan placer, por ejemplo. Entonces, ahí hay otra perspectiva. En general, no podemos hablar de la mujer, sino de las diferentes mujeres que pueblan el territorio mítico y el territorio clásico. Juegos de transgresión, como vos bien has marcado. No obstante, antropológicamente, yo creo que sea desde una perspectiva económica, sea desde una perspectiva sexual, sea desde una perspectiva política, la mujer aparece de alguna manera como un otro, aún aquellas mujeres que pueden transgredir las normas, y el mito está lleno de esas posibilidades, siempre la perspectiva es la de un otro que, si no es de alguna manera domado, representa un problema, un peligro. Gracias, Silvia. Muy amable, gracias, sí. Muy bien. Tiene la mano levantada la doctora Evelia Arteaga. Adelante, Evelia. Muchas gracias, Judita. Muchas gracias, Cecilia. Siempre es un placer escucharte. Me encanta escucharte. Yo quisiera un poco retomar Gracias, Silvia. y que nos ayudes a retomar todo esto que nos cuentas, al tema, al título de nuestros conversatorios, que es cuidados entre sometimiento y sustento, porque, o sea, tu plática como que me dio muchísima luz sobre específicamente la concepción que plantea en el económico Genofonte, sobre que en efecto es un sometimiento para la mujer, pero como tú bien lo dijiste, el oikos al funcionar, al hombre lograr que el oikos funcione a partir de la domesticación de la mujer, pues también hace que el tejido social funcione y que funcione de una mejor manera. Absolutamente. Entonces, Sí, siempre yo pienso, bueno, si la polis griega en época clásica fue tan, ¿cómo decirlo?, tan marginante con la mujer, o sea, que ¿en dónde quedaba? O sea, si era únicamente una concepción de Genofonte, la idea de que sin los cuidados que la mujer proporcionaba dentro del oikos, sin eso, la polis no hubiera llegado a ser lo que es. Pero yo tengo la idea, tengo la sensación de que no lo tenían claro. Entonces, bueno, me gustaría que tú ahondaras un poco más en esta idea. mira, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. La lectura no puede ser unilateral. Hay sometimiento y sometimiento. Entendemos un sujeto se somete, valga la redundancia, a cierta carga objetivante por parte de un otro, sí, pero yo en la charla aludí a un pero, lo enfaticé, porque creo que es eh, es un nexo fantástico, el pero, porque da
la posibilidad de lecturas plurales. Y en la lectura plural que corresponde es entender que hay una cierta instalación de poder en lo femenino a partir del concepto de epimeleia, de cuidado. La mujer cuida, sostiene el hogar. Si hubiera sido más largo el trabajo, la mujer es instruida para reproducir de tal modo el sistema a nivel de los cuidados, incluso de los cuidados, para que la cosa funcione fantástica. Por ejemplo, es ella la encargada de cuidar la salud, no solo de los hijos, sino también de todas las personas que se encuentran al servicio del Señor en el oikos, mayordomos, los sirvientes, todo el conjunto de actores sociales que se dan dentro del oikos reciben la atención de la mujer. Y voy a ir al mito, otra vez para jugar con el pero, porque el pero nos libera de lecturas unilaterales y por lo tanto acríticas. Voy a pensar dos palabras de el mito de Prometeo. ¿Cuáles son los castigos hacia Prometeo por haber querido engañar a Zeus? El trabajo, el sacrificio, no el sacrificio del trabajo, que los hombres hagan sacrificios a los dioses, y la mujer. Mal, pero bello. Empezamos con la dialéctica que se pone en juego. Amenaza, castigo, mujer daño, pero el vientre necesario para poder procrear. Eso es un elemento de poder, un elemento que yo diría de matriz política, porque en ese vientre se gestan los hijos del recambio político. Por lo tanto, esto, pero también esto. Gracias, Evelia. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Tiene la mano levantada Andrea Lara. Adelante, por favor. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Un Andrea. placer conocerla, doctora Colombani. Me parece, eh, pues, justamente muy interesante lo que usted plantea. Sin embargo, yo siento que también esta idea de que el hombre tiene que educar a la mujer, siento que hay muchos ecos todavía, ¿no? En nuestra Sí, actualidad. claro. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Pensando que hay una especie de, pues sí, de liberación, ¿no? De nuestra propia decisión sobre lo que hacemos con nuestras vidas y nuestros cuerpos y demás. Pero, digamos, me apunte hacia lo que usted, menciona sobre
el hecho de que no hay disciplina sin conocimiento, me parece como también pues una imposición desde que las niñas eran en sus propias, como usted mencionó, casas paternas, segregadas de sus hermanos, hombres, ¿no? Niños, para entonces aprender a hacer ciertas cosas únicas y propias de el hogar, ¿no? Del oikos, del espacio que Ujú. iban a ocupar exclusivamente aquellas, obvio que pues eran de familias ricas, porque a diferencia de lo que se comentó en la conferencia de la doctora Carla en la de la mañana, de las esclavas en la Roma antigua, me parece que aún así eh, existe una especie como de, pues sí, de sometimiento en el que pues ellas, o sea, dejaban o sea, prácticamente su niñez, ¿no? O sea, era como ser, nacían siendo mujeres, pero ya eran desde, o sea, siendo niñas, ¿no? O sea, teniendo su primera menstruación, ya que ya tenían que pues actuar como mujeres, ¿no? Como mujeres tal cual, que supieran, ¿no? Y el hecho de también de decir usted la ignorancia, ¿no? Que tiene la esposa y que a su vez el marido es el educador y hacer de su esposa la mejor, me parece como, incluso también un poco como remarcando, ¿no? El sistema como lo menciona Bell Hooks en su obra del feminismo es para todo el mundo, sobre el supremacismo, el patriarcado capitalista, supremacista blanco, ¿no? Que desde entonces pues, se gesta y que lo vemos reflejado una y otra vez al paso de los siglos, independientemente de que exista el movimiento feminista y que o sea, muchas mujeres sean capaces de decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos y sobre qué decisiones tomar, ¿no? Sobre ellas mismas, sigue habiendo o sea, como que un retroceso en el pensamiento social, sobre todo como en un movimiento también anti-hombres, no sé, o sea, igual y me estoy desviando, igual y No, no, estoy no. yo divagando un poco, pero siento que aún así, o sea, persiste, ¿no? O sea, el hecho de que aún en pleno 2025 se compran a mujeres de provincia para que se casen con hombres de la ciudad y que estas mujeres, que prácticamente son niñas, ¿no? Aún de 18 19 20 años, se ocupen de estas labores de casa, que críen a sus hijos, ¿no? Que procreen a sus hijos, que se encarguen de prácticamente toda la labor doméstica, ¿no? O sea, como un gineceo moderno, ¿no? O sea, porque también en la actualidad digamos, este tipo pues sí, de modelo, ¿no? De eco, tomar un caballo y educar a una esposa, como usted lo menciona, es también pues para ciertos estratos sociales, porque para que un hombre pueda tener una mujer en su casa que se ocupe de sus hijos y que se ocupe de como dice, lavar, planchar, hacer de comer, etcétera, pues necesita tener el sustento económico para que ella no tenga que también salir de casa y a su vez entonces tenga que contratar a una cuidadora, a una mujer que trabaje la limpieza en su casa, ¿no? Entonces siento que es como, es frustrante, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva actual, eh, nos genera como una especie de, sí, de frustración y eh, de ganas de como entender, o sea, de querer entender en el contexto histórico en el que ellas estaban, ¿no? Inmersas. Pero desde nuestra perspectiva también es imposible como
no darle este giro de tuerca en el aspecto del género, ¿no? Propiamente. Y que a pesar de que sí, o sea, podemos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre lo que queremos ser y hacer, o lo que no queremos ser o lo que no queremos hacer, siento que el eco existe todavía. O sea, o sea, no, o sea, sigue vigente, digamos. Entonces, bueno, era nada más que dudar, honestamente era como nada más un comentario y de verdad es un honor, doctora Colombani, conocerla y que sea usted una autoridad en el tema y porque aparte, pues, se acomodan los astros porque mi proyecto de investigación precisamente es en torno a los espacios de control femeninos, ¿no? O sea, el gineceo en la Grecia clásica, el templo de Vesta en la Roma imperial y ya en la Nueva España los hospitales de recogimiento, ¿no? Entonces, siento que todo esto que usted menciona es incluso la ponencia de la doctora Carla en la mañana es, o sea, queda muy ad hoc, ¿no? A mi tema de investigación y por eso también me siento un poco nerviosa porque es como muy maravilloso poder tener estos intercambios, incluso con una mujer como usted que tiene un recorrido intelectual y académico tan prolijo, ¿no? Tan extenso y que aparte sea de otra latitud, ¿no? Entonces me parece que su ponencia fue para mí muy ilustrativa y o sea, y muy enriquecedora incluso también para mi proyecto, ¿no? Entonces, le agradezco mucho, le agradezco obviamente al conversatorio de letras clásicas desde Temisira por eh, visibilizar este tipo de temas que como mujeres, pues pues sí, o sea, nos tienen que importar, o sea, no, nosotras como pues sí, mujeres que tenemos acceso a la educación y que tenemos este privilegio de hacer estos cuestionamientos, seguirlos haciendo, pero que también sean de una manera que se aproximen a aquellas que pues ni siquiera tienen la idea o creen que se lo pueden cuestionar, ¿no? Entonces siento que también nosotras como estudiosas del tema en cuanto a perspectiva de género, incluso como propias historiadoras, filólogas, filósofas, etcétera, tenemos esa obligación, ¿no? Y creo que todas las mujeres que están aquí presentes, sobre todo la doctora Olivia Isidro, usted, ¿no? La doctora Arteaga, etcétera, siento que son mujeres que obviamente, pues, tienen a lo mejor, pues, sí una carga sobre sus hombros, pero aún así no tiene por qué ser solitario el camino, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, ya me voy a callar para que alguien más participe, pero muchas gracias, doctora Colombani. Gracias, gracias a vos, Andrea. Voy a empezar por una cuestión afectiva. No acá. Celebro tu nerviosismo porque me recuerda el propio nerviosismo de cuando uno pensaba que la filosofía iba a poder transformar algo. Celebro eso, es un buen comienzo para la investigación, estar nervioso. Contás conmigo para lo que necesites. El planteo que haces es fantástico, claro que sí. Yo en la vida lo último que querría es hacer un recorrido academicista por los temas que en los 70 años que voy a cumplir medianamente es político. Es hacer lo que hace Foucault humildemente,
pensar la cuestión presente. Y la cuestión presente es este dolor que inmensos bolsones de mujeres sentimos y seguiremos sintiendo a no ser que algo de estos caminos resistenciales puedan causar algún efecto posible. Dar la huella de la historia de las mujeres en ese proyecto arqueológico es saber qué discursos nos han hablado, qué discursos nos han constituido, y ese conocimiento necesariamente debe ser ciencia. Así que muchas gracias, querida, por tu comentario. Muchísimas gracias. Me permito leer un comentario de Marianela que dice que pide disculpas Sí. porque está de viaje y tal vez se le corta el audio. Dice Marianela, escribo mi pregunta para la profesora Colombani. Sara Pomeroy, en su comentario a la obra de Genofonte, entiende que hay un contexto sociohistórico que hace que sea necesario reforzar el discurso que refleja el autor y lo vincula con el contexto postguerra del Peloponeso. Mi pregunta es si hay alguna fuente que pueda indicar esta degradación de loicos que amerite el reforzamiento de los ideales masculinos y femeninos en este sentido. Bueno, ella misma está poniendo el elemento histórico, genealógico, de cuál es las condiciones materiales en que se produce este discurso de Genofonte postguerra, y por lo tanto ese siglo V es de fuerte conmoción histórica en más de un sentido. Podríamos pensarlo también desde la propia perspectiva socrática, luchando contra lo que está constituyendo la enfermedad de la ciudad, la decadencia de la ciudad, a partir de su crítica a la sofística, de modo tal que el convulsionado siglo V sea, por lo que Marianela marca de la posguerra, sea por lo que yo estoy aportando de la crítica socrática a lo que constituye un modelo engañoso de lo que es la verdadera filosofía, me parece que están dadas las condiciones históricas para la construcción de modelos, de arquetipos, en las una de crisis, y podríamos echar mano a algún elemento filológico y entonces pensar en ese verbo crino en el sentido de juzgar, de distinguir. Hay que distinguir, juzgar entre los verdaderos y auténticos modelos de aquellos que no lo son. Por lo tanto, pienso en la figura de Sócrates
y su reivindicación del filósofo frente al sofista, y pienso en la figura de Jenofonte pensando en la instalación discursiva, al menos, de un modelo que venga a restaurar lo que el propio siglo V parece que se ha encargado de resquebrajar. Hay discursos históricos emblemáticos. Creo que el de Jenofonte es uno, en el sentido precisamente de que la emergencia epocal de ciertos discursos, porque el discurso es una producción histórica, la producción y la puesta en circulación de los discursos es siempre una producción epocal, y la época llama, exige la consolidación de ciertas construcciones ideales: el buen trabajador, la mujer, el dueño de casa, el filósofo que se opone al sofista, el varón de la calocagatía que representa la figura socrática, en momentos de resquebrajamiento de cierto orden. Gracias a Marianela. Muchísimas gracias, estimada doctora Colombani, por esta generosidad en las respuestas que han sido mini conferencias o mini ponencias, cada una de ellas. No sé si hay alguien más que quiera aprovechar esta generosidad para comentar algo, preguntar, o si en Facebook están preguntando algo o... También dejé mi mail, que lo Ujú. anoten. Exacto, ya lo anotamos aquí, aprovecho para recordarlo. Cecilia Colombani 5 en número, @gmail.com. Eso, muy bien. No sé si alguien más quiere comentar algo. Creo que recibirá varios correos porque lo que ¿Cómo ha no? planteado, ¿no? Deja reflexionar, ¿no? Mientras Andrea nos estaba compartiendo, pensaba yo que, claro, hay cosas que resuenan, ¿no? Hoy en día porque pues son palabras del pasado, pero que desafortunadamente, ¿no? Son muy Nos, actuales, ¿no? nos interpelan, en realidad, nos convocan a pensarnos. Yo vengo de un país, saben, yo soy argentina, en este momento estamos en un femicidio cada 24 horas. Por lo tanto, esos ecos de los que hablaba Andrea son precisamente el modo en que la realidad nos convoca a pensarnos. Y vuelvo a repetir, ¿qué discursos nos han hablado? ¿Qué discursos nos han formado? Yo creo que esa tarea de saber más de nosotros mismos, con el dolor inmenso que implica ese reconocimiento de cómo fuimos habladas, es el acto resistencial, es conocernos, es contrahegemónico. Gracias, Judita. A usted, doctora Colombani, de verdad. Yasmín Rosas comenta en el chat que la docilidad
como una manera de adaptarse o sobrevivir a este sistema. Sí, estoy de acuerdo. Por eso es una palabra eh, profundamente desagradable. La docilidad lleva a formas de la pasividad muchas veces. Por más duro, en realidad habría que pensar, por ejemplo, o bien los propios griegos en ese concepto de epimeleia. Creo que es el cuidado de uno mismo, en el hacerse cargo de uno mismo, de tomarse bajo la dirección de uno mismo, a partir del campo lexical del verbo epimeleo, hacerse cargo. Y pienso en autores contemporáneos, pienso por ejemplo en Sartre. Si uno no se hace cargo, otro se hará cargo de uno mismo. El gran desafío ético-político es asumirse como sujeto, con lo que eso implica, con el laburo infernal que implica hacerse cargo de uno mismo. Pero si no, estoy entregando parte de mi potencia de inventarme como sujeto. Esa es la docilidad. Esa es la docilidad, que otro se haga cargo de mí. Entonces, es difícil hablar de un sujeto cuya finalidad es hacer una vida ética y estética. Estética en el sentido de convertir la propia vida en un objeto bello. Eso que ya Nietzsche y después Foucault retomara de nuestra existencia. En eso se nos va la vida. Evoco una cita del yo minimalista de Foucault. He trabajado toda mi vida como un perro para transformar mi propia existencia. Yo creo que de eso se trata, de trabajar como un perro para volverse mejor persona. Pues creo que no hay mejor manera de cerrar una ponencia como esta con pues este llamado también a la acción desde cada uno desde su lugar, desde sus posibilidades. También agradezco muchísimo a las colegas que año con año realizan este esfuerzo de los conversatorios que nos convocan justamente a pensarnos y pensar temas que duelen, ¿no? Como bien comentaba la doctora Colombani, temas que son incómodos, ¿no? Y pues que funcionan justo porque abren
a la posibilidad de, pues ahora qué hacemos con todo lo que la doctora Colombani con tanta generosidad nos ha compartido, pues nos toca, creo, pues trabajar, ¿no? En nosotros mismos y a partir de eso en nuestra realidad. Acá es muy entrada la madrugada. Por lo tanto, las iré a visitar a México y ustedes deberán pagarme un café con leche. Con mucho gusto. Creo que más que un café, ¿no? Una comida entera. No, no, te daremos tequila y te daremos chocolate también. No creas que Hay no. que ver cómo quedo después del tequila. Pues muchísimas gracias. No sé si las colegas del conversatorio quieran cerrar o así lo dejamos. Olivia, Evelia, Cecilia. Muchísimas gracias, Cecilia. Como te dije hace rato, siempre es un placer escucharte y platicar contigo. Muchísimas gracias, Judita, por aceptar ayudarnos en esta plática. Gracias a quienes nos acompañaron, conversaron con nosotras y los esperamos mañana, les esperamos mañana a las 10 de la mañana con nuestra siguiente plática que seguramente será así de rica. Las dos que llevamos hoy han sido muy ricas. Muchas gracias. Chau, chicas. Hasta pronto. Gracias. Hasta Hasta luego. pronto. Muchísimas